Muy buenos días, tardes, noches a todos los seguidores de este canal. En esta oportunidad les quería contar cómo fue la experiencia de estar 3 días entrenando con el sensei Evan Pantazzi. Algunos de mis alumnos del dojo virtual me pidieron que por favor les explique cómo fue toda esta experiencia de Kyusho y medianamente de qué se trata. Al final de este video yo les voy a dejar un pequeño comentario que hace el sensei Jorge Sandoval, que es el representante de Kyusho International en Argentina, y al final del video obviamente les voy a dejar unas palabras del propio Evan Pantazzi sensei. Yo lo que voy a hacer es explicarles con mis palabras qué es el Kyusho para mí, en qué lo estoy aprovechando. Obviamente, por favor, tengan en cuenta que yo soy cinturón muy blanco en Kyusho y en un montón de cosas más también. No tengo un elevado nivel de expertise en esto, así que por favor, esto tómenlo con pinzas, es mi experiencia personal. Esta es la segunda vez que tengo la oportunidad de trabajar con Evan Pantazzi y tengo que remarcar la extremada calidez y predisposición a enseñar y compartir que tiene este maestro, que además tiene un renombre internacional impresionante. Sin embargo, tiene una gran humildad a la hora de compartir el tatami con todos nosotros. El Kyusho a mí me empezó a interesar porque en el año 2017 o en el 2018, yendo a uno de los Winterfest, empecé a relacionarme con maestros estadounidenses que todo el tiempo hacían técnicas de Kyusho dentro de sus técnicas de Uechi-Ryu. Obviamente me acerqué a preguntarles y las respuestas casi siempre fueron demostrándome las técnicas sobre mi propio cuerpo para poder sentir la contundencia de las mismas, y me dijeron que uno de los más grandes referentes que había en el mundo era Evan Pantazzi, que por favor busque en Argentina a alguien que me acercara a esta actividad. Hecho esto, inmediatamente cuando llegué al país empecé a buscar y lo encontré a Jorge Sandoval en la página de kyusho.com y a partir de ahí empecé a practicar con el grupo. En el 2019 tuve mi primera oportunidad de conocerlo a Evan Pantazzi. Kyusho se basa en el uso de las manos Shi, que son 6 tipos distintos de colocar las manos para golpear, que aparecen en el Bubishi, y habla también el compendio de ciertas técnicas y áreas en donde se pueden aplicar estas técnicas. Es imposible mirar el Bubishi y no pensar en técnicas de karate, de nuestro estilo de karate, de Uechi-Ryu. Entonces, esto siempre fue algo que me produjo mucha curiosidad y he conocido un montón de maestros de Uechi-Ryu de todo el mundo que hacen un vínculo muy estrecho entre estas dos disciplinas. De hecho, yo tengo mi idea de que en el libro que presuntamente tenía Kanei Uechi Sensei, que le había legado su padre, que se dice que se quemó este texto, es muy probable que haya sido alguna suerte de compendio que tuviera estas técnicas que luego aparecen en el Bubishi que se hizo público un poco por Patrick McCarthy Sensei. Otra cosa que vale la pena destacar es que Kyusho no habla nunca de puntos vitales, eso es un error, y el Kyusho moderno tampoco habla de meridianos ni ninguna de esas cosas que están más vinculadas con la medicina tradicional china, que no es un tema que yo menosprecie en absoluto, sí me es un tema más difícil de entender, por no estudiarlo, únicamente por eso. En cambio, Kyusho habla de las estructuras físicas que uno necesita atacar, en qué direcciones, con qué herramienta para obtener determinado resultado. Entonces, en Kyusho se habla de nervios, de articulaciones, de músculos, inserciones musculares, de venas y arterias. Es un lenguaje mucho más fácil de comprender para nosotros los occidentales. Sería injusto decir que es superior a otras maneras de ver el Kyusho, simplemente es la que hoy me sirve a mí para comprender qué es lo que tengo que hacer. El primer día hicimos una clase que estuvo destinada únicamente para organizadores del evento. O sea, todos los que nos abocamos a la tarea de traer al maestro. Y fue orientada a Kyusho y sonidos. Parece mágico el título, ¿no? Pero en realidad apunta a hechos científicamente comprobables que están relacionados con una cuestión evolutiva del ser humano, en donde fuimos incorporando ciertos sonidos a nuestra psique y eso nos hace tener algunas reacciones involuntarias. Entonces, esto fue un poquito de a ver
cuál es la parte primitiva de nuestro cerebro, cómo opera con esta cuestión y cómo se puede explotar esta característica con técnicas de Kyusho. El segundo y tercer día fueron más largos porque tenían 2 horas de entrenamiento a la mañana, un break, 2 horas de entrenamiento a la tarde y siempre haciendo un montón de rondas de preguntas al maestro, que lo llenábamos de consultas. Así que el sábado a la mañana vimos un tema que nos atrapó a todos los de Weiqi que estábamos presentes, que eran Sanchin Energetics. O sea, cómo funciona Sanchin desde el campo electromagnético que tiene el ser humano, cómo conectan los nervios, cómo se desconectan de determinadas cuestiones cuando uno ejecuta las técnicas clásicas de nuestro estilo, sin necesidad de modificar nada. Digamos que fue una manera diferente de ver lo que hacemos todos los días y que funcionaba aún con todos los pequeños matices que hay en la ejecución de esa kata, y esto incluye también, por ejemplo, las versiones que aparecen en Goju-ryu o, como he visto también en Shitoryu, o las versiones chinas de la kata. Hacia la tarde empezamos a ver los bunkais de otros extractos de katas de Shorin, de Shotokan, como por ejemplo cómo se usa el Yushinage dentro de las katas de ellos, así que vimos unos bunkai muy interesantes, pero también tuvo que volver sobre Sanchin porque le seguimos preguntando, así que nos tuvo que compartir algunos bunkais extra. Y el tercer día fue bastante doloroso, ya que empezamos a ver varios tuiteos en donde íbamos practicando todo lo relacionado a luxaciones o torsiones, pero aplicando Kyusho en ellas, no de la manera tradicional, digamos, más mecánica. Y después también hicimos un trabajo que para mí es particularmente doloroso, que es todo lo relacionado con codos, ya que el codo es una herramienta extremadamente dura para usar. Duele mucho cuando uno lo aplica y no hay una necesidad de un gran entrenamiento para que sea altamente efectivo. Prácticamente durante todo el seminario estuvimos trabajando con el pantalón de nuestra disciplina y con una remera negra, todos con el escudo de Kyusho International, sin hacer distinciones sobre el arte marcial de cada uno, sobre las graduaciones, nada de eso. Entonces eso genera, al menos en nosotros, en el grupo de Argentina, genera un clima muy particular, muy distendido, en donde estamos todos verdaderamente, y quizás suene mal, pero es un poquito la realidad de lo que yo sentí. Estamos todos jugando con las técnicas. Es nuestro momento de laboratorio, de experimento, en donde tenemos permitido salirnos un poquito del paradigma de lo que vemos en el dojo todos los días dentro de la estructura de nuestras disciplinas. Y digo jugando también porque realmente nos poníamos contentísimos cuando lográbamos que nuestro compañero ejecute la técnica correctamente con nosotros, pues nosotros nos quedábamos sumamente sorprendidos y viceversa. Hubo mucha camaradería, mucho ida y vuelta, mucha ayuda. Está bien que es un grupo de personas grandes, la mayoría tenía más de 40 años, entonces ya es un público maduro que toma estas técnicas de otra manera. Había poca gente joven y había poca gente con grado de Kyu. Hacia el final del seminario todos decidimos ponernos nuestro uniforme de artistas marciales, cada uno con su cinturón y con lo que correspondiera, pero en realidad fue un poquito más simbólico porque nosotros queríamos demostrar que no importa el arte marcial que ustedes practiquen, no importa la graduación que tengan, todos podemos trabajar juntos, todos podemos aprender y todos podemos compartir este espacio tan particular. Y para finalizar, les comento que al grupo de Kyusho y a mí misma nos costó muchísimo despedirnos del maestro Evan. La calidez que tiene él, la sencillez con la que explica las cosas y la enorme predisposición a todo el tiempo estar enseñándonos sin mezquinarnos información, hace que uno le tome un cariño impresionante porque nos ayuda un montón, más de lo que él cree, mucho más de lo que él cree, a renovar el pensamiento, a renovar nuestras ganas de entrenar y la manera de ver las cosas que tenemos. Muchas gracias, Sensei Evan Pantasi, por lo que nos has brindado. Domo arigatou gozaimasu. Sensei Jorge Sandoval, acabamos de terminar 3 días de seminario con el Sensei Evan Pantasi. ¿Cuál es tu visión de estos 3 días que pasamos?
Como cada uno de los seminarios que realizamos aquí en Argentina, el aporte de Sensei Evan es importantísimo, no solamente para el karate tradicional, sino para todas las artes marciales. En nuestro grupo en Argentina participan danes de Aikido, Sipalki, Kali, Filipino, karate en varios estilos. El currículum que tiene Kyushu Internacional está preparado para trabajar con cualquier arte marcial. Y todo lo que hicimos en estos 3 días fue únicamente profundizar cada vez más las técnicas que tienen que ver con el origen de las artes marciales y comprender un poco sobre anatomía, fisiología y funcionalidad del cuerpo al momento de realizar estas técnicas. Mucha gente piensa que Kyushu es magia o trucos. Es cierto que alguna gente aplica trucos para realizar Kyushu, pero el estudio verdadero del Kyushu relacionado a las artes marciales antiguas se basa únicamente en la anatomía, en el conocimiento de la anatomía, la fisiología y la funcionalidad del cuerpo, aplicado al combate, al Kihon de karate y por supuesto a las aplicaciones de los katas, como vimos en estos 3 días, donde vimos aplicaciones de kata Sanshin en su parte externa e interna, Naihanchi 1 y 2 y algún otro kata que por ahí se me olvida. Así que fueron 3 días muy fructíferos en cuanto a la experiencia marcial y por supuesto siempre agradecidos de tener la visita de un gran maestro como Evan Pantazzi, que por suerte en Argentina es reconocido, no por la cantidad de gente que debería reconocerlo en cuanto a su conocimiento y al aporte integral al desarrollo de las artes marciales y su conexión con el Bubishi y las manos del Bubishi, las Shi-Hands. Y para cualquier artista marcial que esté mirando este pequeño resumen de la jornada, ¿cómo pueden acercarse a esta disciplina en Argentina? El único grupo de estudio existente en Argentina relacionado al maestro Evan Pantazzi es el que yo lidero. Mi grupo de estudio se reúne una vez por mes a la práctica de los diferentes niveles de Kyushu según el currículum de Kyushu Internacional, donde podemos desarrollar diferentes tipos de técnicas que incluyen tuité, takedown o caídas, lucha en sus diferentes variantes y por supuesto el conocimiento preciso de la utilización, la localización de los lugares, no puntos, sino zonas vulnerables de la anatomía humana. Tanto en la página del maestro Evan Pantazzi, kyushu.com, como en la página web de kiwasa.ar pueden encontrar referencias sobre la práctica de Kyushu, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial. Muchísimas gracias, Jorge, por el esfuerzo para traer al Sensei Evan Pantazzi, and thank you so much, Sensei, for coming with us. So, Sensei, it has been 3 days of seminars. What is your impression on Argentina's group? The Argentinian group is great. Everybody is personable, friendly. They work well with the techniques. They're very skilled in their particular martial arts and with the Kyushu. It was an amazing time. Thank you so much, Sensei. How can we start on Kyushu for people that doesn't know your discipline? How Argentinians can relate to this activity? You can ask the individual that's coming for the first time what their favorite move of a kata, of their martial art would be, and then enhance it with a little Kyushu manipulation. And of course, we can always get into kyushu.com and look for more information and representatives, right? Yes, and there's even a translator on that because I know the language barrier can be difficult at times. So on the page, you can translate it into whatever language you need it to be in for yourself. Kyushu is not a particular martial arts style. You can adapt it to any martial style you want, or you can use it as a freestyle, as a self-defense tool, or even as healing, because the Kyushu is just an understanding of the human anatomy and physiology. As we understand that, we can soothe normal pains like headaches, backaches, things of this nature, or we can use it as our self-defense. So it adapts to anybody's personal needs. Okay. Thank you so much, Sensei, for today. Thank you for your help.